Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase especial de medicina china energética. Vamos a empezar con este primer seminario en esta modalidad, tratando el tema de fatiga crónica. La idea de esta formación de estos seminarios es que podamos abordar o poner en práctica el conocimiento de la medicina china desde la teoría del Qigong médico también, los ejercicios con Qigong, emisión de Qi, y también la parte de terapias manuales, como puede ser, por ejemplo, la acupuntura, la digitopuntura y el tuina, aplicado a condiciones específicas. Después, obviamente que si alguno de ustedes no tiene formación en alguna de estas materias, puede profundizar con los cursos que están disponibles en el área de miembros de la escuela. Y si ya tienen formación, bueno, la idea es aportarles un enfoque más integral desde esta perspectiva. ¿A qué me refiero con medicina china energética? Bueno, un poco tomo el término de mi maestro, Jerry Alan Johnson, con la idea de poder abordar las patologías trabajando, por un lado, las terapias manuales y por otro lado, las prescripciones con ejercicios de Qigong. Es decir, en la medicina tradicional china, como se conoce actualmente, que es la que se enseña principalmente en las universidades chinas y la que se ha difundido alrededor del mundo, está este enfoque de terapia más prescripción. Y dentro de las prescripciones, por lo menos dentro de China, esto no es tan común fuera de China por una cuestión de disponibilidad de los elementos, pero dentro de China mayormente las prescripciones suelen ser prescripciones de hierbas. Hoy en día tienen integrada la farmacopea occidental con la farmacopea china en China en los hospitales, entonces es muy común que, por ejemplo, los médicos en medicina china hagan a veces, los que se dedican solamente a tratamiento con hierbas, hagan diagnóstico, por ejemplo, observación de pulso, lengua, diagnóstico de síntomas, e inmediatamente dar una prescripción de hierbas. Esto nosotros lo vemos reflejado en muchos manuales de medicina china que han llegado a Occidente, por ejemplo, todos los manuales de Giovanni Maciocia, que es una de las fuentes que vamos a estar estudiando, donde hace el análisis de la patología y luego el tratamiento con acupuntura, dentro de la parte de terapias manuales, y por otro lado con prescripción de hierbas. Es decir, la fitoterapia, podríamos pensar, china es una herramienta muy importante, pero en estas latitudes y longitudes, a veces tenemos dificultad para conseguir esos elementos, a veces hay sustituciones, pero no es del todo aplicable en un 100% toda la farmacopea china. Entonces, lo que sí podemos aplicar son las prescripciones de ejercicios, es decir, un ejercicio de Qigong tiene un efecto energético en el cuerpo, tal como lo hace, por ejemplo, una hierba o una materia médica que se consume. La diferencia está obviamente en que requiere por parte del paciente la práctica, la constancia, la disciplina, como si estuviera haciendo un tratamiento. Entonces, ese va a ser el enfoque. Por un lado, vamos a ver la parte de terapias manuales y por otro lado, la parte de prescripciones de ejercicio para cada una de estas patologías. A modo de bibliografía, que me habían preguntado, vamos a estar tomando un poco para la parte de medicina tradicional china, los textos de Maciocia, principalmente la práctica de la medicina china, de donde vamos a estar tomando en este caso en particular para fatiga crónica y fundamentos de medicina china también, junto con el Atlas de Acupuntura de Claudia Fox, para algunas de las diapositivas que les voy a estar mostrando, van a ver material de esos libros principalmente, también abarcando la parte de acupuntura, obviamente, y en la parte de digitopuntura voy a estar tomando en esta oportunidad del texto que traduje Digitopuntura, una terapia tradicional china, es decir, esto es un sistema de, podríamos decir, masaje, si se quiere, basado en terapia de punción digital o terapia de golpes a los puntos, que tiene un origen marcial y hay una formación disponible también en digitopuntura en el área de miembros de la escuela basado en este texto. Y voy a estar tomando de este libro que es Los fundamentos de la masoterapia china, que es un libro bastante extenso, no está traducido, pero de todas formas vamos a tomar algunos elementos, porque para este caso en particular, el síndrome de fatiga crónica es relativamente nuevo como denominación, entonces no hay un equivalente exacto en estos textos que son más antiguos, sobre todo estos textos chinos
como es los fundamentos de la masoterapia china y de la digitopuntura. Y para la parte de prescripción de ejercicios de Qigong voy a estar tomando los textos del doctor Jerry Alan Johnson, principalmente Enseñanzas Secretas de la Medicina China Energética y también las versiones previas, que es terapia de Qigong médico chino. Esos van a ser las fuentes. Estos textos no están traducidos al español, los pueden encontrar seguro en Amazon y si necesitan ayuda para conseguirlos, yo les puedo indicar luego cómo hacerlos. Eso es en cuanto a bibliografía, de dónde voy a estar tomando mis referencias. Me faltó un paso previo, que es presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Pablo Lacour, soy profesor y terapeuta de medicina china y Qigong. Y bueno, tengo formación extensa, sobre todo en la parte de Qigong médico, lo que se conoce como terapia con emisión de Qi, por un lado, que es una de las terapias manuales de la medicina china, que se basa en el entrenamiento de la energía y el uso de la propia energía para actuar sobre los pacientes. Vamos a ver algunas manipulaciones específicas de emisión de Qi que podemos aplicar en concreto. En el caso de fatiga crónica, no vamos a ver en profundidad los protocolos de tonificación y regulación, porque eso ya forma parte de la formación en terapia con emisión de Qi, pero sí hay un par de manipulaciones de elementos, digamos, que uno incluiría en un protocolo de tratamiento que voy a mencionar, que son bien interesantes, y quienes ya tengan la formación en terapia con emisión de Qi pueden incorporarlos, y si no, bueno, cuando tengan esa formación lo van a poder incorporar también. Y vamos a hacer una demostración también de la aplicación de los puntos, sobre todo con Tuina y digitopuntura. Y vamos a hacer una parte luego práctica en la parte de prescripción de ejercicios, de los ejercicios de Qigong que podemos dar a los pacientes. Hay varios, vamos a tratar de verlos todos en lo posible para que tengan herramientas para dar a los pacientes. La idea de esto es que, como funciona la medicina china, o en algunos hospitales de China, ahí está toda la parte de terapia con ejercicio de Qigong, es decir, se le dan prescripciones de ejercicios y a veces hay también una persona que los guía, pero también pueden ser como prácticas autoguiadas. Lo importante es primero aprenderlas uno, realizarlas y después enseñarlo a los pacientes, o lo que se hace muchas veces es conformar, por ejemplo, grupos de práctica en los cuales pacientes con una misma patología pueden beneficiarse de estos ejercicios practicándolos juntos, porque también hay un efecto sinérgico donde se facilita la práctica cuando se está en un contexto grupal. Bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta o comentario en cualquier momento, pueden interrumpirme y trataré de responder lo mejor posible a sus dudas que tengan. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fatiga crónica? Esto es el criterio de diagnóstico occidental según el Centro de Control de Enfermedades, es decir, esto es en Estados Unidos. La definición de fatiga crónica es un síndrome caracterizado por fatiga que no está explicada médicamente, es decir, no hay una causa obvia aparente de aparición de al menos 6 meses de duración, que no es el resultado de la ejercitación, por ejemplo, no se alivia con el descanso y causa una reducción sustancial en los niveles ocupacionales, educacionales, sociales y personales. Es decir, afecta la calidad de vida de la persona en todas sus dimensiones. Puede verse acompañada por, o debería, para criterio diagnóstico, verse acompañada por al menos 4 o más de los siguientes síntomas: falta de concentración o problemas de memoria, dolor de garganta, sensibilidad, dolor cervical y en las axilas, que puede tener que ver con los nódulos linfáticos también, dolor muscular. Vamos a ver en el seminario siguiente específicamente acerca de la fibromialgia, pero este puede ser un síntoma asociado. Dolor de cabeza también, un descanso que no termina de ser totalmente reponedor, y también una fatiga después del ejercicio que dura más de 24 horas, es decir, hay un tiempo de recuperación muy lento después de la ejercitación, y dolores articulares múltiples que pueden incluir o no enrojecimiento e hinchazón. Bien, esos son como, este es el criterio de diagnóstico para hablar de síndrome de fatiga crónica. Esto es del doctor Jerry Alan Johnson.
Entonces, vamos un poco a la teoría según Masiocia. Según la medicina china, es un concepto que deberíamos incorporar. Está esta idea de que los factores patógenos se quedan almacenados en el cuerpo. Nosotros tenemos en la concepción occidental algo similar cuando hablamos, por ejemplo, de los virus, cuando quedan en un estado como latente, y a veces cuando se dice que baja la energía o baja el sistema inmune, está debilitado, como se dice, se vuelven a activar. Entonces, con esa misma idea de que los factores patógenos pueden quedar alojados en el cuerpo, en la medicina china, los factores patógenos, en la antigüedad no se hablaba de virus, pero sí se hablaba de, por ejemplo, humedad, calor, sequedad, frío y flema, como factores patógenos que pueden ser de origen externo. Estamos hablando en términos modernos de virus y bacterias, pero siendo de origen externo pueden quedar almacenados en el interior y, bajo ciertas condiciones, activarse. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hacen que esos factores patógenos queden residualmente en el interior, es decir, no se terminan de eliminar? Según Masiocia, constitución débil, es decir, una debilidad del individuo, exposición excesiva a estos factores patógenos, sobre todo los climáticos, frío, humedad o viento, sobre todo después de una invasión de viento externo, dieta irregular, o sea, una mala alimentación, hace que haya insuficiente energía por parte del individuo, por lo tanto, su energía vital, que se va a dividir en energía nutritiva y defensiva, no es capaz de expulsar por completo al factor patógeno. No cuidarse durante una enfermedad aguda, eso sería como, por ejemplo, un caso donde la persona a lo mejor se toma un antigripal y no hace el reposo necesario, porque por condiciones quizás laborales o las que sea, no toma las precauciones suficientes, o también por el consumo de antibióticos. Entonces, eso pueden ser causas que hacen que el factor patógeno quede alojado en el interior. También, a modo de etiología del síndrome de fatiga crónica en general, hay en la diferenciación de síndromes, hay por lo menos 10 síndromes distintos, que eso es como la parte compleja de la medicina china. Yo no quiero que lo veamos como algo complejo, por lo tanto, les voy a ofrecer una versión simplificada, pero siempre entiendan que hay más complejidad que uno puede ir profundizando cuando uno va como hilando fino. Pero, en términos generales, las causas pueden ser exceso de trabajo, sería estrés que lleva al agotamiento. La mala alimentación también genera agotamiento en la energía. Actividad sexual excesiva en los varones. Estrés emocional también puede ser. Trabajo físico excesivo y deporte, personas que entrenan demasiado o tienen demasiado trabajo físico. Y también en el caso de antibióticos o vacunaciones. También en la medicina occidental se habla de factor patógeno residual, sería como el caso de los virus, por ejemplo. Hay muchos casos de fatiga post-COVID, por ejemplo, que vivimos después de la pandemia, pero esto ya estaba registrado de antes, el hecho de que después de una enfermedad viral la persona quedara debilitada y no se pudiera reponer del todo. Bien, entonces, estos serían como las causas desde el punto de vista de la medicina china. En términos de síndromes, estos son los síndromes que les mencionaba. Vamos a tener, por un lado, síndromes de plenitud, es decir, exceso, que puede ser exceso, siempre que hablamos de exceso hablamos de factor patógeno. Tenemos humedad, calor, síndrome de Yang menor y fuego yin. Después yo les voy a dejar el material para que entren en detalle si quieren ver la definición específica de cada uno de estos síndromes. Y vamos a tener también síndromes de deficiencia, exceso o deficiencia. Los síndromes de deficiencia o vacío pueden ser varios, pueden ser deficiencia de chi, de pulmón y vaso, que son los responsables de generar la energía, de lo que se dice el chi adquirido, uno a través del aire, otro a través de los alimentos. Deficiencia de yang sería un caso como un poco más crónico o severo del chi agotado, ya empiezan a haber síntomas más de deficiencia de yang como frío. Esto puede ser por sobre todo cuando hay un estilo de vida inadecuado, prolongado en el tiempo, con mucho estrés, mucho agotamiento, sería como más crónico. Deficiencia de sangre, el agotamiento en la sangre puede estar asociado al mal funcionamiento también del vaso que produce la sangre también. Y todos los síndromes de deficiencia de yin, que tienen que ver, principalmente les diría yo, con una pobre alimentación y mal descanso. O sea, el yin se nutre a través de, cuando hablamos de yin y yang, yang es actividad, yin es reposo y también nutrición. La deficiencia de yin puede venir sobre todo de mala alimentación y mal descanso, pero va a estar afectando a pulmón, estómago, riñón. Según Masiocia, entonces tenemos
todos estos síndromes que son 10, si no estoy contando mal, tenemos 4 acá, 5, 6, 7 y 3 de deficiencia de yin. Entonces, para no marearnos, esto después los criterios de diagnóstico van a tener de cada uno de estos síndromes cuál es, por si quieren ver el tratamiento específico para el síndrome en particular. Pero eso es como requiere habilidades de diagnóstico que a lo mejor uno toma más tiempo en desarrollar. En síntesis, vamos a dividirlos en síndromes de exceso y de deficiencia o de plenitud y vacío. Por ejemplo, si hay dolor muscular intenso, vamos a pensar más bien en un síndrome de plenitud. Lo mismo si la sagurra, la capa de la lengua es gruesa o si el pulso está lleno, principalmente enfocándonos en resolver la humedad. Es decir, purgar o resolver la humedad. Ya vamos a ver cómo. Y si hay síntomas o síndromes, mejor dicho, de vacío, no va a haber tanto dolor muscular o no. La sagurra va a ser más fina, un pulso débil y vamos a poner más énfasis en tonificar el chi. Bien, entonces, acá siempre viene como la gran decisión. ¿Tonificamos o purgamos? Según los criterios de la medicina china. Entonces, a modo de síntesis, siempre tenemos como esta idea de la energía vital, lo que se dice el Zheng Qi versus el Xie Qi, el factor patógeno, el Qi patógeno. El Zheng Qi, la energía vital, se compone de energía nutritiva y defensiva. En este caso, cuando hablamos del sistema inmune es la energía defensiva, pero cuando hablamos de la energía nutritiva es lo que le da vitalidad a los órganos internos también. Y vamos a enfocarnos entonces, según cuál sea predominante, en tonificar o purgar. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando una enfermedad transcurre normalmente, podríamos pensar, y se resuelve, la energía vital es mayor que la energía patógena y puede expulsar al factor patógeno y recuperar el equilibrio, por así decirlo. Entonces, eso sería como uno actúa frente a una condición, por ejemplo, externa, factores climáticos externos, pero a veces cuando hay condiciones internas que debilitan, como por ejemplo el estrés laboral o el estrés emocional o distintas condiciones que debilitan la energía vital, el cuerpo, pensémoslo como sistema inmune, el Wei Qi, energía defensiva, no es capaz de expulsar el factor patógeno, entonces esa lucha se prolonga en el tiempo y eso también termina generando un agotamiento de la energía. O a veces el factor patógeno es muy grande, es decir, la exposición es excesiva al viento, al frío, a la humedad, y la energía vital no va a ser capaz de sobreponerlo. Entonces queda, como les decía, el factor patógeno almacenado de forma residual y sigue generando entonces síntomas, aunque haya pasado el tiempo, aunque uno se haya recuperado de esa enfermedad inicial, con el tiempo sigue afectando. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales puntos de acupuntura. Esto es según Masiocia. Después de la parte de Qigong vamos a tomar otra perspectiva. Todos los síndromes estos, según Masiocia, se los voy a dejar para que los lean. Tenemos todos los síndromes de plenitud, todos los síndromes de deficiencia. En síntesis, en este cuadro tenemos como un resumen de los principales puntos que vamos a utilizar en el tratamiento, ya sea con acupuntura, lo podemos llevar, si no hacen acupuntura, lo podemos llevar al masaje tuina o a la digitopuntura, aunque después en la parte de tuina hay como un tratamiento específico con unas ligeras diferencias, y en digitopuntura también, porque eso depende mucho de las fuentes. También en emisión de Qi como terapia manual pueden haber modificaciones. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos? Por ahí, si ya los conocen, van a ver el punto vaso 6, ahora lo vamos a mostrar cuál es, aparecen en los 10 síndromes que se están presentando según Masiocia, según la medicina tradicional china, diríamos, junto con estómago 36, Susan Li, vaso 6, San Jin Yao, Ren Mai 12, Chong Wang. Van a ver que lo principal en este caso tiene que ver con el elemento tierra. El elemento tierra tiene que ver con los músculos, ¿no? Que son lo que nos da la fuerza, si se quiere, la fuerza muscular también y la capacidad de reponernos energéticamente al absorber la energía, por ejemplo, de los alimentos y reponer la sangre también. Y hay otros puntos que van a tener función, por ejemplo, de remover humedad o flema, como Renmai 9, vaso 9, también para elevar el yang, Dumai 20, Bai Hui en la coronilla, y Renmai 4 tonifica el Yuan Qi. Estos van a aparecer, hay otros puntos que aparecen en cada uno de los síndromes especificados por Masiocia, pero estos serían los principales. Yo
que trabajo con acupuntura, siempre me gusta utilizar no más de 10 agujas por una cuestión de concentrar el tratamiento. Entonces acá tenemos un tratamiento, este es un tratamiento general. Después a partir de acá podemos hacer modificaciones según lo que aparezca. Tenemos, por ejemplo, vaso 6, podríamos aplicarlo bilateral, estómago 36, Renmai 12 también, 4, Dumai 20, y junto con vaso 9 y Renmai 9 tenemos con 10 agujas un tratamiento de acupuntura general sin hacer ninguna diferenciación de síndromes. Después, obviamente, si uno hace una diferenciación de síndromes más precisa, podemos dirigirnos a el síndrome que hemos identificado como hipótesis y trabajarlo. Pero si no, acá tenemos como una guía, un punto de partida. Después, si tienen patologías específicas que quisieran abordar, obviamente pueden sugerirlas y vamos a tratar de incorporarlas. Si necesitan más información de alguno de los temas que hemos trabajado, recuerden que en la biblioteca tienen cursos de fundamentos de medicina china, identificación de síndrome, los puntos, anatomía energética, digitopuntura, masaje tuinada, también terapia con ejercicios, van a encontrar más y varias cosas más. Bien, así que bueno, hasta acá entonces con lo que tenía para hoy. Cualquier consulta o comentario me la hacen llegar.